¿Qué tal? Eh, Hoy les voy a hablar de tres libros, básicamente. Los tres son poesía. Pero antes de empezar con hablar de estos libros, quiero hacer una pequeña reseña muy rápida de lo que es Catafixia, que es la editorial a la cual pertenecen dos libros y yo creo que es una de las últimas editoriales que se creó en Guatemala y empezó a apoyar a la Mara o empezó a publicar a otra gente. Vamos a ver, Catafixia empieza más o menos 2011, 2012 creo, no estoy muy seguro. En su about, en la página dice, somos un proyecto independiente, autónomo, hundimos nuestras raíces en la libertad más plena, editamos poesía y lo hacemos desde la ciudad de Guatemala. El territorio simbólico que asumimos como propio es el lenguaje, formamos parte de una lucha, de una voluntad compartida y heredada por múltiples actores, de múltiples generaciones con idéntica esperanza. La verdad que cuando salió este proyecto, al principio, bueno, yo me enteré de este proyecto hace como 2 años más o menos, 2 años y medio en la universidad. Cuando salió este proyecto siempre pensé que era una editorial que iba a apoyar a autores jóvenes o que iba en busca de nuevos talentos, pero al final pues me paré dando cuenta que empezaban a reciclar muchos autores o autores pues ya con renombre y todo, empiezan a sacar libros, muchos de su catálogo está basado en la generación anterior. Eh, pues hicieron varios libros de esos poetas y pues a los autores jóvenes que por lo menos he visto que han publicado, pues es porque ya tienen un grupo o un nicho muy pequeño que promete crecer y que son muy conocidos de ellos. Entonces, Catafixia, básicamente este es el estilo de Catafixia. La portada, bueno, no la portada, sino que la forma de publicar es emulando a Editorial X cuando saca esta su edición que se llama antes del fin del mundo, si no estoy mal, donde pues donde publicaron básicamente los poetas o los escritores que hoy en día pues llegan a ser un tipo de canon en Guatemala. La verdad, Catafixia, pues para mí es eso, es una editorial que simple y sencillamente empezó a reciclar esos escritores que hoy en día lo saca con nuevos libros. Unos creo que están medio repetidos y estos autores nuevos pues que son muy conocidos de ellos. A, este, a, est- a esta pequeña sinopsis de lo que es Catafixia, agregaré una pequeña anécdota que fue hace como un año más o menos. Estaba en una librería en otro país y me topé con una antología que hablaba de poetas y escritores nacidos en los noventas, principios de los noventas. Y luego llega una persona a ayudarme básicamente y le pregunto si vale la pena la antología o si simple y sencillamente es una antología que hizo una editorial y puso solo a sus cuates. Básicamente ella me dijo, mira, no te la lleves, va, porque es eso, básicamente. Con esta anécdota quiero cerrar porque básicamente quiero enlazarlo un poco con el comentario anterior de Catafixia. Entonces, ustedes saquen sus conclusiones, lean los libros de ellos y ustedes juzguen, básicamente. Para mi criterio, simple y sencillamente es un reciclaje de autores que se da. Saliendo un poco de Catafixia y que empecé con esta pequeña visión de lo que es Catafixia, quise hablar de Catafixia por el hecho de que voy a reseñar dos libros que son, casualmente, son los editores de Catafixia los que se publican en Catafixia. Uno es Méndez Salinas y el otro libro es de Carmen Lucía. Voy a empezar con este libro que se llama Códex de, de Méndez Salinas. Es un poemario y básicamente pues el libro trata de la creación de la Tierra, ¿va? O sea, ese es super génesis de cómo se empieza a formar, cómo todo era oscuridad y posteriormente viene la luz y todo. Y todo termina cuando el hombre viene y abre los ojos. Eso es el resumen de lo que es este poemario. A mi criterio, como saben, al final la poesía puede tener muchos caminos.
el mío, el que tomé y el que se me hizo más lógico, según por lo leído, pues fue este, que es ese Génesis. ¿Cuál fue el problema que yo tuve con este libro? Este libro realmente, cuando uno lo empieza a leer, siente que no avanza por las descripciones que hace el autor hacia las cosas. O sea, el autor viene, agarra un objeto y lo escribe de varias formas, pero al final el poema no avanza, sino que se queda en el objeto. Entonces, es como algo paisajismo, por denominarlo de alguna forma, y las acciones o situaciones que empieza a describir, la verdad que van muy lentas por la cantidad de descripciones o ese tipo de profundidad que al final siento que no logra agarrar el autor, porque simple y sencillamente se queda en eso, o sea, se queda en tratar de darle la vuelta muchas veces a una sola situación cuando realmente al final ni lo amerita. Vamos a ver. Personalmente no encuentro imágenes impactantes, tampoco encuentro alguna frase de poder. Uno se empieza a dar cuenta, o sea, uno empieza a leerlo y empieza a leer como estos paisajes o estos acontecimientos que empiezan a suceder y acontecimientos que los empieza a describir de diferentes formas y todo, que es lo que cansa. Y como 4 poemas antes que termine el libro, pues uno ya empieza a agarrar medio onda de qué va el libro al final. De lo contrario, simple y sencillamente es agarrar una situación y meterle adjetivos y tratar de hacer una símilis con otras cosas y bueno, miremos cómo resultaba. Entonces al final no me para gustando por eso este libro porque lo siento demasiado sobrecargado cuando realmente creo que no vale la pena. Es como sobremaquillar una situación que realmente pues no va a ningún punto y eso es lo que me pasa con este libro, de que siento que va en una espiral y una espiral y una espiral que simple y sencillamente lo termino de leer y me quedo, ¿y entonces? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuál es? Siento que la falta de sentimiento o esa impresión o esa alma que podría tener un libro por hacerlo un poco romántico es lo que no tiene este libro. Es como un ejercicio de escritura o un ejercicio que a uno se lo ponen en un taller y te ponen pues, ok, aquí tengo un objeto, aquí tengo una situación, hágalo poético, va. Y el esfuerzo por hacerlo poético, por hacerlo impactante, es lo que para destruyendo al final. La premisa inicial me parece interesante, que es como ese génesis, pero al final es como descripción puramente de paisajes y situaciones que mete elementos que al final no me aportan nada, sino que simple y sencillamente es llenar la hoja de cosas. Entonces, este libro realmente no me agradó. Como digo, reconozco el hecho de que haya querido, o sea, por lo menos la premisa la reconozco, me parece bien interesante y todo. Pero ya de ahí, pues igual, o sea, de repente tiene esta página que se puede ver bien original y todo, pero que, o sea, tampoco me dice nada. O sea, digamos que es el caos, ¿verdad? Eh, pues más o menos algo así va el rollo. Si se pueden dar cuenta, los poemas empiezan con un título en negro. Estos títulos en negro, por lo que dice el autor atrás, son versos que extrae de diferentes poemas, de diferentes poetas, como Vicente Huidobro, Tomás Segovia, Luis Cardoso de Aragón, Manuel José Antón, Luis Cernuda. Entonces me imagino que él agarra eso y en base a esa frase o a ese verso, pues construye su poema, pero no, al final no me lleva a nada. Este libro, por cierto, se publica en el 2012. Luis Méndez Salinas nace en 1986. Y pues eso, esto es Codex, básicamente. ¿Va? Si tienen la curiosidad o si les gusta ese tipo de poesía sobrecargada, que el punto solo es describir y todo ese rollo, pues del viaje. A mí en lo personal me gustan las cosas un poco más directas, me gusta que diga algo las cosas y que simple y sencillamente pues, nos ofrezca algo más, algo más que palabras o frases que hablen de un paisaje estático al final. El siguiente libro es este,
Es otro poemario de, bueno, lo publican también en el 2012. Es un poemario que se llama Poetas Astronautas. La autora es Carmen Lucía Alvarado. Nace en el 85. Sí, efectivamente, nace en el 85. Y el primer poema de este libro abre algo realmente, o sea, senta bien cuál es la premisa, es como decía, esa introspección, ese tratar de ver dentro de los pensamientos del poeta y tratar de ver todo lo que sufre, todo lo que vive, la soledad, la melancolía, la tristeza y todo ese rollo. ¿Qué pasa un poeta? ¿Qué pasa un poeta? Ahora, remarcar este estereotipo de poeta, pues la verdad que se me hace como 2008, 2007, cuando el ser poeta enajenado y ser poeta solitario y eso pues es simple y sencillamente cool, simple y sencillamente va. Entonces, este poemario pues sí tiene una muy buena idea, pero sí creo que le sobran fácil la mitad del libro o más. Para mí esta premisa de poeta astronauta hubiera quedado súper bien en agarrar el primer poema, meterle unas 3 páginas más hablando de eso y simple y sencillamente dejarlo ahí y matar la idea. ¿Qué pasa con los demás poemas? Es de que simple y sencillamente agarra una situación o trata de describir un sentimiento que al final del poema me va a decir lo mismo que lo que me dijo en los otros poemas. Entonces, cada poema al final se vuelve bien redundante y bien repetitivo, aunque es básicamente la descripción del viaje que tiene este escritor, ¿va? O un poema, o un poeta, ¿va? O ese querer, o ese camino de la creación que, pues, por lo que dice aquí, es muy tortuoso y todo. Al final ese estereotipo de poesía, bueno, ese estereotipo de poeta, pues sí, yo ya lo veo totalmente pasado de moda, o sea, ese poeta que sufre, ese poeta que se victimiza, ese poeta que está triste, la melancolía, la agonía, o sea, ya, qué hueva, pues. Entonces, simple y sencillamente creo de que, a pesar de que la idea es buena, no comparto o sea, hubiera sido un buen libro por ahí del 2008 más o menos. Pero ya para el 2012, pues se me hace como algo ya rebuscado, ya se me hace una copia de lo que hizo la generación anterior, e incluso puedo catalogar este libro como ser un libro más que dejó cola la generación anterior y ya estuvo. Eh, Como digo, me hubiera gustado mucho que hubiera sido solo un poema con esta idea y matarlo ahí y dejar ahí. Entonces, solo para describir un poco el libro, es como que si iba a agarrar un paisaje y lo describiera y transmitiera todos esos sentimientos. Entonces después, en ese mismo paisaje, empiezo a describir cómo me siento cuando miro una flor en ese mismo paisaje. Y al final, ese mismo sentimiento que tuve cuando vi el paisaje entero. Entonces, pues, ¿para qué voy a ver la flor si o sea, si ya tengo el sentimiento del paisaje? Eso es básicamente lo que yo siento con este libro de poesía. Eh, Como dije, la primera idea es buena, eh, tiene como consistencia la premisa, pero creo que no es lo suficientemente fuerte para poder sostener todo el libro. Tiene fuerza para sostener un poema, únicamente. Si les gusta, si son ese tipo de mara que les agrada el rollo de venir y esa aura de poeta melancólico y ese poeta que sufre y esa introspección dura y todo, pues léanlo. De pronto les estará gustando. A mí en lo personal no me gusta por eso, porque sí siento que al final empieza a redundar y no hay sentimientos nuevos, sino que es como el mismo sentimiento reciclado una y otra vez, ¿va? Entonces, Poetas Astronautas es el siguiente libro. Y el último libro del que voy a hablar
antes de empezar a hablar del último libro, es como estos dos poemas tienen algo, estos dos libros tienen algo en común, que es el hecho de que no son ligeros, al final son muy pesados, eh, tratan de ser sublimes y creo que al final no les sale. Eh, Prefiero las cosas más sencillas en lo personal, están muy recargados y al final pues uno siente que no avanza o no siente que tres poemas después van a ofrecer algo nuevo ni nada, sino que simple y sencillamente se quedan en la misma idea dándole vueltas una y otra vez. Y creo que hubiera podido ser bastante bueno si estos dos libros hubieran sido solo un poema aquí y otro poema aquí. Creo que hubiera salido algo bastante interesante, pero no 70 páginas o 50 páginas de poesía que va lo mismo. El siguiente libro pues es este, como podrán ver es un autopublish literal, o sea, alguien vino, agarró sus cosas, escribió sus poemas y lo empastó, lo publicó como pudo, es cartón, duct tape, las páginas son fotocopias, aquí adentro está la poesía, fotocopia reciclable. Este poemario lo compré como por 25 pesos, creo yo. Sale en el 2012, se llama Rito de Paso y el autor se llama Figaredo Tañeda. Creo que es su seudónimo. Creo que conozco a esta persona, realmente desconozco bien quién es, pero por ahí he escuchado más o menos quién es. Entonces, como anécdota, si no estoy mal, en una vez que se fue a recitar poesía, pues se puso una máscara y empezó a recitar. La verdad sí pasa muy desapercibido. En Facebook lo pueden buscar como Figaredo Tañeda. Ese no es su nombre real, es un seudónimo. Y pues las veces que creo que quién es, he hablado un par de veces con él y realmente tiene muy buenas ideas y todo. Pero la verdad que vengo a hablar del libro, no vengo a hablar del autor. ¿Qué tiene este libro? Y bueno, para iniciar, este libro me gustó. Es un libro estándar, pero me gusta. Y me gusta porque es muy sencillo, es muy directo y sabe condensar sus ideas en, en poco. O sea, sabe comunicar bien sus ideas. Y sabe condensar y sabe crear una frase de poder y sabe crear una imagen con palabras sencillas, nada rebuscado, nada sublime ni nada, sino que algo muy rústico, muy puntual y tómala. Eso es lo que me gustó. Y por esa razón quise hacer un poco este periscope hablando de estos dos poemarios, que son los que siento que son muy sobrecargados, y pues hacer una pequeña comparación con este libro que se me hace un libro de poemas que únicamente tiene 10 poemas, pero la verdad que cada uno vale la pena leer. ¿Qué más tiene este libro? Este libro tiene una poesía, como comentaba, bastante sencilla, pero entre la sencillez sabe hilar muy bien las ideas y da la oportunidad al espectador de empezarle a rascar qué más hay. O sea, no hay descripciones profundas, no hay descripción de cada detalle de lo que pasa en la escena, sino que simple y sencillamente es muy puntual, dice lo que tiene que decir y en el poema pues da un pequeño giro y ahí es donde el lector simple y sencillamente le empieza a rascar un poco a lo que debe, o sea, pues tratando de descifrar un poco lo que quiere hablar el poeta. Cuando uno le rasca a estos poemas, uno se puede topar con alguna verdad. O sea, puede ser la verdad del poeta, puede ser la verdad de uno, pero al final esta verdad puede ser como, ok, sí, tenés razón, va. O puede ser decepcionante, o sea, puede ser agradable o decepcionante, según como uno lo quiera percibir. Afortunadamente yo en la mayoría de los poemas me llevé una buena sorpresa cuando le rasqué, cuando le vi un poco y dije, ah, no, esto significa esto y esto es otro. Y en otros poemas pues sí, no le encontré mayor cosa y lo dejé como, ok, no sé qué quiso decir, tal vez quiso decir esto y no me atrapó demasiado. Entre los poemas que me gusta mucho es el primero,
básicamente no tiene título, se llama Uno. Y básicamente lo que trata de reflejar es este poema, a mi percepción y a mi forma de ver, es el hecho de cómo, de cómo nosotros nos empezamos a desconfigurar cuando nos imponen una realidad. En ejemplos así rústicos, es como nosotros nos empezamos a virtualizar con tal de ignorar los problemas. Y nos podemos virtualizar o nos dejamos engañar o nos dejamos atrapar por la televisión, por los medios y todo. Y poco a poco ese tipo de cosas nos empiezan a reconfigurar nuestros pensamientos al punto de que simple y sencillamente la verdad que teníamos antes de entrar desaparece y empezamos a tener la verdad que nos impone, o por lo menos la verdad que tienen los medios. Ese es un poema que me gustó bastante por todo esto, porque creo que puede tener esa lectura y esa lectura se me hace muy actual. O sea, este momento en el cual nos estamos virtualizando, que estamos tratando de escapar, pero no estamos, pongámosle en Poetas Astronautas, se habla un poco como del escape del poeta para llegar a esos mundos y tratar de sanarse a sí mismo, tratar de encontrar lo sublime dentro de él. Mientras que aquí el escape del que habla básicamente el poeta no es sublime, no es nada, simple y sencillamente es un acto que actualmente todos estamos haciendo constantemente, pues para aplacar un poco o para poder sobrellevar un poco más esta vida. Dejar de sufrir, empezarnos a meter a esos momentos de virtualización. Y yo puedo resumir este acto como el hecho de vas en tu carro con un gran tráfico y todo, y estás como la grandiala y de repente pues empezás a pensar en tu serie, te metes en eso, en qué va a pasar, qué no puede pasar, y de repente mirás que la cola avanza y pum, desaparece. O sea, salís de esa virtualización y seguís, por lo menos ahí ya tenés una dosis más de tranquilidad y un poco más para aguantar lo que es el tráfico. El último poema es otro que también me gusta, porque habla de eso, habla de esa reconfiguración, habla de esa supervivencia. Y yo creo que el título es muy ad hoc al contenido que tiene adentro, porque habla mucho de esos momentos, ese momento en el cual uno brinca hacia lo otro, agrede o uno brinca sin darse cuenta. Vamos a ver. Creo que este poemario, como comentaba antes, puede tener muchas lecturas. Yo le di más ese tipo de lectura, que es más ese punto en el cual uno empieza uno cambia a esos otros mundos, y el tanto hacerlo o el tanto permanecer en esos lugares, simple y sencillamente a uno se empieza mismo a reconfigurar, y esa reconfiguración pues sirve para la supervivencia, ¿verdad? Hay algunos poemas que son más lindos, por nombrarlo de alguna forma, que son como un poco más amorosos, y también están muy bien hechos y bien realizados. O sea, algo que me gustó de este poeta en sí es lo sencillo que escribe, y en esa sencillez tratar de condensar la mayor cantidad de imágenes posibles, o por lo menos tratar de condensar su idea y mostrarla. O sea, sin ir a tantos recursos ni nada, tratar de ubicar la vuelta que se le va a pegar al poema de repente, y una vuelta que no van a ser 3 párrafos, sino que simple y sencillamente va a ser una línea que ya a uno ya le cambia la percepción. Entonces, me gustó este libro. Desconozco si sigue escribiendo, desconozco si va a sacar algo más. Por lo menos este libro de 10 poemas sí se me hace un poemario bien ligero, con muy buenas ideas, una propuesta diferente, no estilística ni nada, sino que otra forma de ver las cosas, como este rollo de esas transiciones, ¿verdad? O sea, cómo uno se puede
desconfigurar o cómo uno puede pasar a otros lados, agregué y a mi forma de ver simple y sencillamente es por la forma de querer sobrevivir en este mundo o en la ciudad que pues, estamos mal. ¿Va? Entonces, sin duda, bueno, tiene este detalle al final. Está pintado con crayón, literal. Entonces, simple y sencillamente recomiendo a este poeta, si tienen la oportunidad de leerlo. No sé dónde conseguir el libro, desconozco totalmente, pero si lo pueden tratar de conseguir, pues denle. Y pues básicamente eso. Entonces, para hacer una recapitulación muy rápida, Codex, un poemario que me parece sobrecargado y no me lleva a ningún lado. Poetas astronautas se me hace una muy buena premisa, se me hace una muy buena idea, pero sí creo que le sobran muchos poemas y hubiera quedado genial hacer solo un poema de poetas astronautas y creo que hubiera quedado bastante bien, pero alargarlo y ya cae en la redundancia y ya cae en transmitir una y otra vez el mismo sentimiento. Y Rito de Paso, que es, en resumen, es un poemario bastante ligero, con ideas bastante buenas y que retrata muy bien ese, a mi criterio, esos métodos de supervivencia que hoy en día tenemos o que nos empujan a tener para pues sobrellevar un poco mejor todo esto. Y habla un poco bastante de la virtualidad que es ese método de supervivencia. Entonces, consíganlos, léanlos. Al final cada uno tiene su opinión. En lo personal esta es la mía. Y nos estamos viendo.